Y aquí les traigo algo que la gente lo tiene calladito: la soberanía nacional o subordinación estratégica. En el panorama político en Ecuador se atraviesa un momento de alta tensión y diplomática y cuestionamiento sobre la verdadera autonomía de sus decisiones estatales. Según el análisis de Elena Rodríguez para Radio Pichincha, existe una contradicción flagrante en el discurso del gobierno de Daniel Noboa. Mientras se adopta una postura supuesta firmeza nacionalista frente a Colombia, imponiendo aranceles y elevando la fricción en el gobierno progresista de Gustavo Petro, las políticas de seguridad interna parecen estar siendo diseñadas fuera de las fronteras ecuatorianas. Esta pelea con el vecino se presenta como una cortina de humo que oculta una dependencia cada vez más profunda de las directrices militares y estratégicas provenientes de Washington. Vamos a mirar a Elena Rodríguez. Cuando el gobierno habla de aliados regionales, ¿de qué región está hablando exactamente? Y hay otra pregunta sencilla que conviene hacerse antes de entrar en los detalles. No es una pregunta ideológica, no es una pregunta partidista, no se equivoquen. Es una pregunta en clave de soberanía. ¿Quién está conduciendo realmente la política de seguridad del Ecuador? ¿Quién? Porque nos dicen que es independiente. ¿Independiente de quién? ¿Y de quién depende? Porque cuando uno observa lo que ha ocurrido en las últimas semanas y en realidad en los últimos 2 años, empieza a notar que los hechos no son casuales. Los hechos siguen una dirección clara. El gobierno ecuatoriano confronta a Colombia, le impone aranceles, eleva la tensión diplomática, construye un relato de supuesta firmeza nacional, pero al mismo tiempo integra su política de seguridad dentro de la arquitectura militar de Washington. Se reúne con los comandantes. Es decir, pelea con el vecino mientras se arrodilla, así hay que decirlo con todas sus letras. Pelea con el vecino mientras se arrodilla ante Estados Unidos. Esa es la paradoja. El gobierno que levante el discurso patriótico para sancionar a Colombia y para decirle que no a operaciones conjuntas es el mismo que firma acuerdos que permiten presencia operativa de fuerzas extranjeras dentro del país. El gobierno de Daniel Noboa, que acusa al vecino de no controlar su territorio, es el mismo que depende cada vez más de cooperación militar estadounidense para controlar el suyo. Eso, señoras y señores, eso no es soberanía, eso es subordinación estratégica. Y lo más preocupante es que esa subordinación se presenta como pragmatismo. Nos venden como eficiencia, nos venden como modernidad política. Nos venden además como la salvación, pero la historia de América Latina ha visto este guión demasiadas veces. Primero viene la guerra contra el narcotráfico, después vienen los acuerdos militares y luego llega la cooperación operativa. Y al final, ¿saben lo que parece? Lo que aparece es algo mucho más profundo. La política de seguridad nacional deja de decidirse completamente dentro del país. Se está decidiendo en Washington, no se está decidiendo en Quito. Empieza a responder a intereses más grandes, a agendas más amplias, a estrategias globales. Por eso, el radar en Ipiales no es el centro de esta historia. Por eso, el radar en Ipiales es apenas un reflejo de una región que empieza a tensionarse y también un reflejo, un espejo incómodo para Ecuador, porque el verdadero problema no es si Colombia instala o no un radar. El verdadero problema es otro, que mientras el gobierno ecuatoriano, el gobierno de Daniel Noboa, eleva el tono contra su vecino del norte, un vecino incómodo porque es de izquierda, porque es progresista, porque pronto tendrá elecciones y porque se prevé que el sucesor de Petro sea Iván Cepeda, de su misma tendencia, ese vecino incómodo. Mientras Noboa eleva el tono contra Petro, cada vez baja más la cabeza frente a Trump. Y la pregunta final, la que debería inquietar a cualquier país que se tome en serio su soberanía, es brutalmente simple. Si las decisiones estratégicas de seguridad se coordinan con otro país, si las operaciones militares diseñadas con otro país
se toman en Washington, si el financiamiento de la seguridad proviene de otro país, entonces la pregunta ya no es quién es el aliado. La pregunta es otra. ¿Quién manda realmente en Ecuador y hacia dónde nos está conduciendo? La crítica central de la nota periodística radica en que se denomina una subordinación estratégica disfrazada de pragmatismo y eficiencia. La integración de la política de seguridad ecuatoriana dentro de la arquitectura militar de Estados Unidos no es un hecho aislado, sino que sigue un guión histórico ya visto en América Latina. Comienza con la narrativa de la guerra contra el narcotráfico. Continúa con acuerdos militares bilaterales y culmina en una cooperación operativa donde las decisiones clave se toman en Washington y no en Quito. Este proceso erosiona la soberanía del país, convirtiendo a las fuerzas del orden en ejecutores de agendas globales que podrían no coincidir con los intereses reales del pueblo ecuatoriano. El video destaca que el radar en Ipiales es solo un síntoma de una región que comienza a fracturarse por intereses ideológicos y geopolíticos. El gobierno de Noboa parece mostrar una docilidad preocupante ante figuras como Donald Trump, mientras mantiene una confrontación abierta con líderes regionales de tendencia izquierdista. Esta polarización no solo afecta las relaciones comerciales y de buena vecindad, sino que pone en tela de juicio la lealtad de las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, ante la Constitución Nacional. La pregunta que queda en el aire es si el juramento de defender la patria sigue vigente o si ha sido desplazado por compromisos con potencias extranjeras. Finalmente, se hace un llamado a la reflexión sobre el concepto de modernidad política que intenta vender el oficialismo. Lo que se presenta como una salvación ante la crisis de inseguridad podría ser en realidad la entrega total del control territorial y estratégico. La supuesta independencia que pregona el gobierno se desvanece cuando el financiamiento, el diseño de operaciones y la inteligencia dependen directamente de una fuente externa. En este contexto, los términos soberanía y aliados regionales se vacían de contenido, dejando paso a una realidad donde las decisiones de vida o muerte para los ecuatorianos se gestionan en oficinas lejanas al Palacio de Carondelet. En conclusión, la situación expuesta por Rodríguez revela una paradoja peligrosa. El nacionalismo se usa para confrontar a los hermanos latinoamericanos mientras se acepta sin resistencia la tutela de una potencia mundial. La verdadera soberanía no se mide por la agresividad diplomática hacia los vecinos, sino por la capacidad de un Estado para decidir su propio destino sin presiones externas. Si Ecuador continúa por este camino de dependencia militar y financiera, corre el riesgo de convertirse en una pieza más del tablero estratégico de otros, perdiendo la esencia de su identidad política y la dignidad de sus instituciones fundamentales. ¿Qué creen? ¿Qué tal? Esto es lo que pasa, ecuatorianos, bien analizado por Elena Rodríguez. Hoy es el imperio el que toma las decisiones, no los ecuatorianos. Y Daniel Noboa nació allá. Ahí se las dejo para que me comenten, hágase miembro plata, miembro oro, suscríbanse a Hechos Ecuador Noticias y por favor a seguir a Elena Rodríguez, tremenda analista que hoy la tiene Pichincha Universal. Te abrazo, Elena, gracias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.